Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dana y en este video les voy a platicar sobre un tema que pues al principio pues puede sonar un poco complicado, pero en realidad es muy interesante. Se llama las fuentes del derecho. Voy a explicar pues cuáles son sus fuentes y en qué se diferencian. Cómo se combinan por jerarquía para que no haya contradicciones y el por qué las fuentes internacionales son tan importantes, son tan importantes. Al final les voy a compartir mi conclusión personal. Bueno, diferencias entre los tipos de fuentes del derecho. Pues lo primero que hay que entender que pues el derecho no sale de la nada, sino que tiene distintos lugares de donde proviene. A esos lugares les llamamos fuentes y se clasifican en tres tipos principales. El primero es fuentes formales. Esas fuentes son las que crean la norma que tenemos que obedecer, por ejemplo, las leyes, la costumbre, y la jurisprudencia. La costumbre es cuando una práctica se repite tanto que llega a tener valor jurídico, y la jurisprudencia es cuando los tribunales resuelven de cierta manera y esa decisión se vuelve pues obligatoria. Fuentes reales o materiales. Aquí pues hablamos de los factores que influyen para que se hagan esas normas, como la situación económica, la cultura, los cambios sociales o incluso la tecnología. Por ejemplo, el hecho de que hoy todo sea digital llevó a que se hicieran leyes de protección de datos personales. Y tercero, pues fuentes históricas. Son documentos o textos antiguos que nos muestran cómo se aplicaba el derecho antes. Por ejemplo, el derecho romano o el código de Hammurabi. Y las diferencias básicas entre ellas es que las formales nos dicen directamente qué norma seguir. Las reales son las razones de fondo por las que se crean esas normas, y las históricas son como un espejo del pasado que nos ayuda a entender cómo ha evolucionado el derecho. Bueno, la siguiente es jerarquía normativa y cómo se combinan las fuentes. Aquí viene lo interesante. No todas las fuentes del derecho tienen el mismo peso. Por eso se habla de la jerarquía normativa, que pues es como una pirámide para que sepamos cuál norma manda sobre cuál. Arriba de todo pues está la Constitución, porque es la norma suprema. Junto a ella y después de la reforma del 2011 están los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que pues en México tienen el mismo nivel que la Constitución. Después siguen las leyes federales y las leyes locales. Más abajo están los reglamentos y disposiciones administrativas, y finalmente pues está la jurisprudencia y la costumbre, que pues se aplican cuando es necesario. Este orden es muy importante porque si hay un choque entre normas se debe respetar la que tenga mayor jerarquía. Por ejemplo, si una ley local contradice lo que dice la Constitución o un tratado internacional, pues no se puede aplicar la ley local porque pues está a un nivel inferior. La idea de esta organización es que pues todo el sistema jurídico funcione de manera armonizada, y pues no se apliquen normas que vayan contra de los derechos humanos fundamentales. Y ya casi finalizando, importancia de las fuentes internacionales. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes las fuentes internacionales? Vivimos en un mundo globalizado donde los problemas no se limitan a las fronteras de un solo país. Las fuentes internacionales como tratados, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso las recomendaciones de la ONU tiene varias funciones clave. Primera, amplían la protección de los derechos humanos. Muchas veces los tratados dan garantías más fuertes que las leyes nacionales. 2. Obligan al Estado mexicano a cumplir compromisos internacionales. O sea, si México firma un tratado, no puede ignorarlo después. 3. Crean un estándar global. Eso evita que un derecho humano sea protegido en un país y en otro no.
Y 4 sirven como apoyo en casos concretos, como cuando un juez mexicano tiene un caso difícil, puede basarse pues en cómo lo resolvió en un tribunal internacional para darle mayor legitimidad a su decisión. Pensemos en un ejemplo sencillo. Si una persona en México siente que el Estado no le respetó un derecho humano, además de acudir a los tribunales nacionales, también puede llegar a instancias internacionales. Entonces, eso demuestra que las fuentes internacionales son un respaldo muy, muy valioso. Bueno, y mi conclusión. Ya después de revisar todo esto, yo llego a la conclusión de que las fuentes del derecho son como una pieza de un rompecabezas. Son diferentes, pero juntas forman un sistema completo. Ejemplos, pues las fuentes formales nos dicen cuál es la norma aplicable. La jerarquía normativa nos asegura que pues no haya contradicciones y que siempre se respete lo que está en la Constitución y en los tratados. Y pues también las fuentes internacionales nos recuerdan que el derecho no es algo aislado de cada país, sino que pues hay principios universales que debemos respetar. Yo pienso que en casos de controversias internacionales, como cuando hay contratos entre empresas de distintos países o temas de comercio exterior, lo más importante es pues aplicar las normas pensando siempre en proteger los derechos humanos y mantener un equilibrio entre lo nacional y lo internacional. Y pues en pocas palabras, conocer las fuentes del derecho y cómo se relacionan no solo es un tema teórico, sino es una herramienta para que en la práctica se logre justicia de manera más justa, coherente y con visión global. Y bueno, pues esta fue toda mi plática sobre el tema. Espero que le haya quedado claro y que igual que a mí, le ayude a ver que pues el derecho no es solo un montón de leyes, sino que pues es un sistema vivo que se adapta a la sociedad y al mundo en el que vivimos. Muchas gracias por escucharme y bonito día.